ocupado los cargos de consejero adjunto de consulta y estudios constitucionales y de consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso. En su trayectoria ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho, impartiendo asignaturas relacionadas con el derecho administrativo, constitucional y civil, entre otras. También nos acompaña el doctor Francisco Javier Arias Vázquez. ¿Está con nosotros? Un aplauso, por favor. El doctor Arias estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió una maestría en el Colegio de México. Posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago. Actualmente el doctor Arias se desempeña como jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También nos acompaña la maestra Cici de la Peña Mendoza, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet. Ella es ingeniera civil egresada de la Universidad La Salle en la Ciudad de México y máster en Ciencias por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Se ha desempeñado como directora general adjunta en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde desarrolló iniciativas para la implementación de políticas públicas enfocadas a la mejora y eficiencia del gasto público. Trabajó en el Programa de Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México para coordinar la Agenda Internacional de la Estrategia Digital Nacional. Entre otras actividades, coordinó la representación de México en iniciativas de carácter internacional, tales como Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, la Ministerial de Economía Digital OCSE 2016. De igual manera nos acompaña el maestro Agustín Ramírez, catedrático de la Universidad Anáhuac. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Ha colaborado en diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, comisario del sector salud y subdelegado ante la SEP, director jurídico del Instituto Mexicano de la Radio, director general de compilación y seguimiento en la CONAMED, titular del órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actualmente es coordinador académico del área de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico, así como de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Y finalmente nos acompaña la doctora Nimbe Leonor Egual Orostegui, especialista y catedrática de Infotec. Bienvenida. Ella es ingeniera por la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría y un doctorado en el ámbito de las telecomunicaciones por la Universidad de Essex y la Universidad de Leeds en Reino Unido. Ahí se desempeñó como investigadora en la Universidad de Aberdeen en Escocia y participó en proyectos de la Agencia Espacial Europea. En el ámbito académico participa en la impartición de seminarios, diplomados, cursos de posgrado en regulación, normatividad y política de las TICs. Ella es la moderadora de este bloque e iniciamos este conversatorio. Gracias, bienvenidos a todos, un placer estar aquí, gracias a los ponentes por haber aceptado participar. Yo voy a iniciar refraseando una pregunta que hizo el senador Monreal. ¿Cómo podemos llevar a cabo las inmensas promesas de las tecnologías digitales y los datos para el crecimiento y el bienestar de México en un mundo en rápida evolución tecnológica? El objetivo de este panel es tratar de encontrar esa respuesta, ¿no? Es analizar si existe un marco legislativo adecuado para que esas promesas que nos hace el mundo digital, pues puedan ser concretadas en México para el beneficio de los mexicanos. Primeramente, voy a dar la palabra al senador Moreno para que nos dé una breve
introducción al respecto y sus planteamientos generales. Gracias, senador. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias al senador Monreal, a todo su equipo de trabajo, que nos han convocado a un tema, como él mismo lo advertía hace unos minutos, bastante árido, inexplorado, rico, pero a la vez sumamente interesante y que tiene un futuro en el muy corto plazo sumamente prometedor. Todas las tecnologías digitales tienen hoy en día cimiento en todos los estratos sociales de nuestro país y del mundo. Hoy el uso del Internet, de las tecnologías digitales, son una realidad para todos. Yo lo resumiría en una vieja frase que creo que cobra vigencia hoy más que nunca. El futuro ya nos alcanzó. Y desgraciadamente, todo este andamiaje jurídico, que decía perfectamente bien el secretario, pues tiene que ir cambiando, adecuándose a las necesidades propias de un mundo globalizado y digitalizado, de un mundo que requiere que el Estado mantenga la rectoría en las telecomunicaciones, mantenga sus facultades recaudatorias, que el Estado dirija y oriente el crecimiento de estas tecnologías en el país. Por eso es muy importante el programa gubernamental de Internet para Todos en el país, que busca precisamente expandir toda la red de Internet hasta en los rincones más recónditos del país, precisamente para que todos tengamos acceso a esta herramienta para el futuro. Quiero iniciar poniendo énfasis en lo que nos convoca en este tema, en este conversatorio. ¿Es el Internet un detonador económico para el país? Indudablemente sí. Sabemos que el principio económico de crecimiento está dado por la producción, y la producción no se da en la nube. Los clásicos, y aquí los señores de Hacienda seguramente podrán explicar mejor esto, en la nube no se genera riqueza, se genera en las fábricas, en las minas, en el campo, en todos aquellos sectores de la economía que tienen una producción de riqueza, de mercancías. Sin embargo, esto ha variado, esto ha cambiado, y va a cambiar muchísimo más en el futuro, porque ahora también hay una producción de productos intangibles, y todo ello está dado en las plataformas, como productos intangibles que son intercambiados, que son una mercancía y por lo tanto tienen un valor, una renta, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego esto constituye parte del Producto Interno Bruto de un país y por lo tanto forma parte de la riqueza que se puede crear en las redes como bienes intangibles. Pero también son generadores de riqueza en el sentido que son instrumentos de comercio, de intercambio comercial, por el que hoy en día prácticamente todo el comercio internacional que se da en el país corre por Internet, porque es la vía de comunicación, porque es la vía de transferencia de los recursos para el pago de las transacciones, etcétera. Eso es una realidad inobjetable. Por lo tanto, desde luego, el Internet, el uso de las plataformas, sí generan riqueza. Cuando un joven desarrolla una aplicación para vender chicles, a lo mejor de sabor hierbabuena, genera una aplicación para ello y esta se convierte en una mercancía que después
regularmente es vendida a los grandes desarrolladores que la popularizan para su uso. Ese simple hecho genera una renta, genera un producto, un valor, un impuesto y por lo tanto riqueza. Y eso constituye una gran oportunidad para los jóvenes. Vuelvo al principio, hoy en día me parece que se rompe la idea histórica de que el sector primario de la economía solamente está dado en el campo y en la industria y en la minería. Hoy se incorpora una parte de la industria digital al sector primario de la economía, porque ahí se están generando cosas, ahí se está generando valor, ahí está generando riqueza. Insisto, seguramente los economistas cuestionarán brutalmente lo que digo, no tengo la menor duda, pero yo, como no soy economista ni aspiro a hacerlo, me atrevo a opinarlo así, pero al menos estoy convencido de ello. Evidentemente que el cambio generacional pues ya nos alcanzó. Yo soy de la generación perdida, ya los millennials me rebasaron por la izquierda y los que vienen por la derecha. Yo me quedé en el Facebook, ya Instagram y esas cosas, Didis y Cabify y todo esto no es lo mío. Cuesta mucho trabajo estar al día en las plataformas digitales, en las aplicaciones. Pero sin lugar a dudas, todo aquel que ha iniciado en el manejo de plataformas, de internet, de aplicaciones, tiene la posibilidad de avanzar muy fácilmente en su uso cotidiano, en su uso para la satisfacción de sus intereses. Vuelvo a un asunto muy simple, que me tocó verlo hace un par de años, cuando se estaban pagando algún programa social a través de tarjetas bancarias, y en un pueblo de la sierra del Estado de México era el único lugar donde había internet, por cierto, y por lo tanto había cajero electrónico. Entonces la gente iba a sacar el dinero del cajero, con todas las complicaciones que esto puede suceder para una persona que no ha tenido acceso a esos sistemas. Y fue muy gratificante observar cómo la gente no solamente conocía su NIP, sino ya metía la tarjeta, leía instrucciones, digitaba montos, cantidades, etcétera, y empezaba a juguetear con el cajero. Sí, no quiero crédito, no me estoy molestando ahorita. En fin, cómo rechaza la publicidad incluso bancaria que se presenta ahí. Eso es el uso inicial que cualquier ciudadano puede tener de plataformas digitales, porque al final de cuentas su utilización es por vía internet. Y después con el uso del celular. Y se va acostumbrando. ¿A qué voy? Hace un momento dieron el dato bastante interesante: 70 millones de mexicanos están utilizando internet, o estamos utilizando internet. ¿En qué medida? No lo sé, algunos muy poco, algunos varias horas. Ahora ya hay aplicaciones que te dicen cuánto tiempo te pasa en pantalla en el teléfono, ¿no? Y regularmente son en aplicaciones, no son en el teléfono como tal. Su servidor se avienta hasta hora y media, 2 horas al día, por ejemplo, ¿no? Checando 1000 cosas, entre ellos los mensajes que muy amablemente nos mandan los ciudadanos. Pero el futuro nos alcanzó y el internet se popularizó. Y hay una amplia oportunidad de generación de riqueza y por lo tanto de desarrollo económico en la internet. Esto nos va a llevar necesariamente, y seguramente al rato tocaremos el tema,
al tema también de la recaudación, que es un tema que está de moda. Pues aquí los señores de Hacienda inteligentemente se dieron cuenta que hay un sector, o había un sector, que no pagaba impuestos, a pesar de que estaban generando una renta, y que todos estamos obligados a pagar impuestos por la renta que obtenemos, y que no puede haber un espacio de excepción a ello. Y hay una posición adversa a ello, ¿no? Señalando las bondades del Internet, que ahí muchos jóvenes desarrollan sus primeros talentos en plataformas, etc. Sí, yo lo sé, pero también hay muchos mexicanos que abren una tienda y venden dulces y hacen un esfuerzo por abrir cualquier negocio y pagan impuestos. ¿Por qué la diferenciación entre alguien que comercia vía Internet, por ejemplo, o un servicio, no pagarían impuestos y alguien que lo hace físicamente sí? El principio contributivo nos dice que todos, en igualdad de circunstancias, tenemos que pagar impuestos. Esta economía, porque sí hay generación de riqueza, tiene también que incorporarse al pago de todos los impuestos respectivos. No puede estar extraída de la realidad y no puede estar extraída de las obligaciones fiscales que todo mundo tenemos. Es complicado, efectivamente es todo un reto identificar dónde está físicamente el generador del impuesto, el sujeto del impuesto, técnicamente se llama. Si comercia en México o en el extranjero, si de acuerdo con las reglas internacionales dónde debe tributar, en un país extranjero o en México, etcétera. Los señores de Hacienda son muy inteligentes y descubrieron cómo sí y cómo se debe hacer. Y esto es en favor de todos, también hay que decirlo, porque es una fuga, o había una fuga de recursos que ahora se van a captar en beneficio del Estado mexicano. Y yo soy de los que decía que esa lana que se iba a recaudar, pues tendrá que aplicarse precisamente en el proyecto de Internet para Todos. Era una forma para impulsar el programa, porque ya nos advirtieron que va a tardar algunos años en lograr todo su objetivo, pero habrá que apresurarlo. Un año en materia de digital es muchísimo tiempo. Bueno, ahí lo tienen con los teléfonos inteligentes, que ya ni son teléfonos, la gran mayoría de las personas ya no lo utilizan como teléfono, porque incluso utilizan las aplicaciones digitales para comunicarse, ya no telefónicamente, sino digitalmente. Los teléfonos dejan de ser teléfonos para ser instrumentos digitales. Y bueno, pues los modelos de los más populares, pues cambian cada 6 meses, 5 meses, y están sacándonos nuevos modelos y nuevas facilidades, muchas cámaras, ya están llenos de cámaras, parecen estudios de televisión, tienen 4 o 5 cámaras que si con zoom, con retroalimentación. Me sorprendí de una marca que andaba por aquí, utiliza unos lentes en sus cámaras, de una vieja compañía de cámaras fotográficas, y retomaron el asunto. Lo voy a decir nada más de la cámara, no del desarrollador, es Leica. Leica eran unas viejas cámaras. Yo tuve una Leica ya por 1985 en su servidor no en el 84. En la secundaria, hace mucho tiempo, nos daban talleres de diversas habilidades, taquimecanografía, cocina, corte, confección. A mí me tocó taquimecanografía y en el tercer año fotografía. Entonces por eso tuve una Leica, una cámara Leica viejísima, me la donó mi hermano, que es 10 años más grande que yo, entonces ya se imaginarán, no tenía yo una cámara muy moderna, yo utilizaba estos lentes. Bueno, el asunto viene porque Leica retoma y relanza sus lentes ahora aplicados a la tecnología celular, a estos teléfonos inteligentes, que insisto, ya dejan de ser teléfonos, yo creo que hay que cambiarle el nombre. Para generar, para relanzarse, para reinventarse. Ese es el gran objetivo que debemos tener y es el gran reto que quienes producen en la minería, en la fábrica o en cualquier otro sector primario de la economía, tiene que aprender a utilizar ahora
estos mecanismos para la comercialización de sus productos. Advierto que es un proceso delicado porque lanza mucha gente fuera de las empresas. La utilización de estas cadenas de internet va a desplazar mucha mano de obra. Y entonces tenemos que, como nación, como país, estar atento a ello. Ya los procesos de producción se están mecanizando, se están digitalizando, están cada vez más lanzando mano de obra fuera, expulsando mano de obra. Y esto provoca desequilibrios económicos, desequilibrios sociales, y en esto también tendremos que tener una gran responsabilidad en cómo generamos riqueza desde las redes, desde el internet, para que esta gente desplazada también tenga una opción de producción, de desarrollo y de generación de riqueza en las redes sociales. Así lo dejaría como breve introducción. Muchas gracias. Gracias, senador. Nos da varios conceptos que pueden enmarcar el diálogo, como competencia, tributación, habilidades digitales. Y a mí me gustaría preguntarle al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, continuando con los temas que dijo el senador. Actualmente ya se está empezando a hablar de monopolización de la economía digital. Este concepto de bienestar del consumidor ya no nada más se está viendo en temas de precios o participación en el mercado, sino también está considerando cuestiones como más opciones, privacidad, protección de datos e innovación. En este sentido, desde su punto de vista, comisionado, ¿cuál es el impacto de las plataformas digitales al desarrollo económico en México en un futuro cercano? ¿Y usted considera que el marco legislativo actual es el adecuado para fomentar esta competencia económica y ya no hablemos de esta monopolización de la economía digital? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nimbia. Quisiera en primer lugar agradecer también la invitación a este foro. Es para mí un honor de verdad compartir esta mesa con personalidades tan distinguidas y además debo subrayar algo, con enfoques que seguramente serán muy diversos en muchas cosas, pero también convergentes en otras. Y quisiera contestar la pregunta empezando por retomar la participación del senador. El futuro nos alcanzó, ciertamente, ciertamente. Y quisiera subrayar algo, no existe un instrumento más poderoso para el desarrollo social que la conectividad. No existe. Hoy cuando hablamos de conectividad, hablamos de un medio para ejercer derechos, libertad de expresión, derecho a la información, pero también muchos otros. Acceso a la educación, a salud, a servicios públicos, inclusión financiera, trámites con gobierno. No existe prácticamente ningún aspecto de nuestra vida que no sea tocado por la conectividad. Luego entonces, no tener conectividad o no saberla apropiar implica estar excluido. Es una nueva forma de exclusión. No hacer lo necesario, y por eso celebro este foro, significa ampliar brechas de las que quién sabe si podamos salir algún día. Me parece que para poder platicar sobre qué impacto tienen y la monopolización de los datos a propósito de la pregunta, es muy importante tener un diagnóstico claro de dónde partimos. En el mundo está creciendo constantemente la conectividad. Tan solo el año pasado, 387 millones de personas se conectaron a Internet por primera vez. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas al día. 1 millón al que cualquiera de nosotros podemos acceder con un teléfono en una mano. Es 1 millón al día de nuevos posibles oferentes o demandantes de servicios o agregadores de valor o proveedores de contenidos o lo que querramos, porque hoy por Internet podemos hacer prácticamente todo. ¿Cuál era la realidad de nuestro país hasta hace algunos años? Y hay que decirlo, vivíamos un entorno francamente estático, con una capacidad del Estado, y subrayo lo que dijo el senador, pues una rectoría pues de papel, porque con capacidades estatales muy limitadas, con una ineficacia por un diseño institucional pues que no favorecía precisamente un entorno de competencia y un desarrollo del sector. Eso cambió afortunadamente hace algunos años. ¿Qué ha pasado desde entonces a la fecha? En tanto que el resto de los servicios de la economía y productos han subido de precio,
En su conjunto en telecomunicaciones bajaron 26% de línea base. Telefonía móvil solamente bajó 43%. Tenemos de los precios más bajos del mundo. Me parece muy importante hacer esa precisión con información actualizada. En una economía de datos, el precio de gigabyte por segundo en los planes de telefonía celular cayó 70%. ¿Qué pasa cuando caen los precios así? Se hace mucho más asequible para la población poder acceder a servicios. La banda ancha móvil se triplicó en los últimos años, se multiplicó por 3. Hoy tenemos afortunadamente muchos más mexicanos conectados y con acceso a internet, pero claramente con un largo camino por recorrer. Hoy el 88% de la población tiene cobertura al menos con una red 3G, el 84% con una red de última generación, que es una red 4G, 84% de la población. Claramente esto nos dice que hay un 16% que no tiene ese acceso a esa cobertura de redes 4G, pero hoy la mayor parte del tráfico circula por este tipo de redes en nuestro país, lo que es superior a países como Austria, Portugal o Italia. Hay que dimensionarlo si vemos el ingreso per cápita que tiene nuestro país, con el ingreso que se tiene en esos países, y si vemos las condiciones geográficas y orográficas de nuestro país para el despliegue de redes. Por eso, es muy importante que haya proyectos como el que anunció el gobierno federal de Internet para Todos y que sí, ciertamente va a tomar años poderlo concretar. ¿Por qué? Por la gran dificultad que existe para desplegar redes en nuestro país. Necesitamos que esto sea, por supuesto, una realidad para todos. ¿Dónde nos encontramos hoy? Sí, con tasas de crecimiento superiores a 2 dígitos. Sí, más mexicanos conectados a mejores precios y con mejor oferta. Sí, pero hay una brecha todavía de cobertura. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 100%? Vamos a tener otra brecha en la que me parece que se presta poca atención. Tener cobertura no significa tener acceso. Tener una muy buena red aquí arriba a la que podamos conectarnos no significa que tengamos para comprar un teléfono celular y poder conectarnos a ella y pagar un servicio. 30 de cada 100 personas, de acuerdo con datos del INEGI, no se conectaron a Internet. 30 de cada 100, no porque no tuvieran cobertura, porque no tenían recursos económicos. Solo 3 de cada 100 no lo hicieron el año pasado porque no tuvieron cobertura. Pero ya que tengamos cobertura y acceso, y ojo, en un país con tantos millones de pobres, primero van a buscar satisfacer necesidades más básicas antes de que suscribirse e incluirse al área digital. Y esto nos pone el foco en algo. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de la oferta de servicios. Cuando hablamos de acceso, hablamos de la demanda, y hay que hacer algo. A propósito de la pregunta, ¿el marco regulatorio y jurídico es suficiente? ¿Las políticas públicas? Hay que trabajar también al lado de la demanda. Pero ya que tenemos cobertura y acceso, viene un reto mayúsculo. ¿Para qué nos conectamos los mexicanos a Internet? 90 de cada 100 para entretenernos e informarnos. 20 de cada 100 hicieron una operación en línea de compra o venta. ¿Agrega valor? Sí, para el que lo usa para eso. 15 de cada 100, una operación financiera. Estoy hablando de los ya conectados. Podemos y debemos hacerlo mejor. Y esta es la tercera brecha, apropiación. ¿Qué estamos haciendo para alfabetizar digitalmente a nuestra ciudadanía y aprovechar estas maravillosas carreteras personalizadas que nos conectan con millones de personas en el mundo? ¿Cómo estamos haciendo que tengamos habilidades digitales? Decía el senador con toda razón, estos desarrollos tecnológicos, y ya pasó con la revolución industrial, pasó con la energía eléctrica y con las máquinas y con el vapor, claramente desplazan, pero desplazan más a quien no hace la tarea. Hoy lo estamos viendo aquí en este foro, es una realidad innegable en nuestra cara. ¿Qué estamos haciendo hoy? No para que se desplacen, para que nuestra población pueda estar inmersa en esa economía digital. Un par de datos. De acuerdo con cifras de la OCDE, cerca del 80% de la población, de la demanda laboral en tan solo algunos años, 80%, estará vinculado a lo que se conocen como carreras STEM, por su acrónimo en inglés: ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. En nuestro país, solo 3 de cada 10 niños están pensando en estudiar una carrera de esas, y solo 1 de cada 10 niñas. ¿Qué debemos hacer hoy?
Nuestra matrícula escolar nos está alfabetizando digitalmente para prepararnos a esa demanda laboral. ¿O vamos a engrosar las filas del desplazamiento por algo simplemente porque no lo vimos teniéndolo en la cara? Concluyo diciendo, por supuesto que son grandes motores. Hay estimaciones que en economías digitales maduras podrían contribuir toda esta conectividad entre 7 y hasta 15 puntos del Producto Interno Bruto en maduras. En economías digitales funcionando con todos los eslabones que esto implica. Hay que seguir trabajando en conectividad, pero no va a ser suficiente. En acceso y desde luego en apropiación, y eso es apremiante. ¿Hay problemas de competencia? Sin duda. Convergen los problemas de competencia con otros de política pública también legítimos, por supuesto los tributarios. Desde luego que todos tenemos la obligación de contribuir. Hay que encontrar fórmulas que nos permitan hacerlo sin limitar el desarrollo y la innovación, con una cancha pareja. Converge con problemas como privacidad de datos. Se están extrayendo datos con cada consumo. Hoy, aquí, en este momento, sin usar nuestro teléfono, sin usarlo, transportándolo, estamos dando información que puede ser utilizada sobre patrones de consumo, sobre hábitos incluso biométricos, sobre cuestiones que tienen que ver con nuestras finanzas personales, entre muchas otras cosas. Todo eso, por supuesto, implica una agenda que tiene que avanzar. Concluyo, ¿en este momento se advierten retos importantes? Sí. ¿El marco jurídico es suficiente para avanzar hacia allá? Me parece que en telecomunicaciones como sector es un marco que tiene lo necesario para hacer frente a estos retos. Sobre todo, habría que pensar en otros esquemas regulatorios y legislativos que tienen que ver con otros aspectos y profundizaré sobre ellos un poco más adelante. Evaluación del espectro radioeléctrico, ciberseguridad, entre muchos otros. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Y bueno, continuando con la plática, y también tanto lo mencionó el senador como el comisionado presidente del instituto, mencionaron el tema tributario. Y bueno, aquí tenemos a la Secretaría de Hacienda, representada por el doctor Arias. Doctor, ¿usted cree que cuál es el papel que juegan o jugarán estas plataformas digitales para mejorar la captación de ingresos en el país? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al senador Monreal y a su equipo, al senador Moreno. Igual es un gusto compartir este panel con viejos y nuevos amigos, ¿no? Yo creo que antes de hablar del papel en la recaudación, me gustaría hablar del papel en la economía en su conjunto. ¿Y esto por qué? Porque, como se imaginarán, como funcionario de Hacienda, como parte del equipo de los encargados de diseñar e implementar impuestos, pues en este tipo de foros a veces no somos muy populares, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros transmitir de la manera más clara y más transparente la racionalidad de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La racionalidad económica, la racionalidad política. Y entonces ahí sí me gustaría empezar compartiendo un poquito cuál es la visión de la Secretaría de Hacienda, la visión de esta administración, de lo que son las plataformas para la economía en su conjunto. Y aquí hasta aprovecharía para, viendo caras, gente joven, creo que hay muchos estudiantes. Yo hace varios años que regresé a México, después de vivir muchos años en el extranjero, y desde esa época estoy dando clases en la Facultad de Economía de mi alma mater, en la UNAM. Y uno de los que tenemos la oportunidad de dar clases, de los periodos que más disfrutamos, es el diseño del temario. Y justo para el semestre de invierno del 2019, revisando los trabajos y la literatura académica de esta área que combina la microeconomía con la econometría, encontré una cantidad impresionante de artículos académicos que eran concluyentes en la evidencia de los beneficios que tienen las plataformas y la economía en su conjunto para la competitividad, para la productividad, para solucionar problemas que los economistas llamamos fallas de información, de riesgo moral, de selección adversa, incluso algunas estimaciones de lo que le llamamos el excedente del consumidor, que es algo muy sencillo. Cuando uno compra un bien, siempre tiene una disposición a pagar de tanto, y en realidad cuando uno ve el precio, pues generalmente está por debajo y hay una brecha, ¿no? Entonces esta brecha entre lo que estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago es lo que se conoce como el excedente del consumidor,
y muchas estimaciones de cómo el rápido avance tecnológico ha generado todos estos beneficios en la economía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, ahora sí hice un paréntesis, ¿no?, con una anécdota, pero coincide con esta visión de que es un sector que ha venido creciendo y que queremos que siga creciendo por todos estos beneficios que tiene para la economía en estas áreas fundamentales que en el mediano plazo pues son los pilares del crecimiento económico, ¿no? Dicho eso, y ahora viene la parte tributaria que quería comentar una vez mencionando que los beneficios y los beneficios que le vemos por todas partes al sector. En México, uno de los problemas más persistentes de las últimas décadas son las altas tasas de evasión y de elusión fiscal. Para no ir lejos, en el impuesto del valor agregado la evasión es de alrededor de 2.5 puntos porcentuales del PIB. Estamos hablando de cerca de 600,000 millones de pesos al año. En el impuesto sobre la renta de personas físicas con actividad empresarial, las tasas de evasión llegan al 60%. De acuerdo a distintos estudios y no únicamente cifras, digamos, de la Secretaría, ¿no?, de reportes académicos. Entonces, lo que vemos es que en una de la política tributaria tendría que incorporar este gran problema, pero que un gran problema que bien atendido se vuelve inmediatamente en un área de oportunidad para aumentar la recaudación, ¿no? Y eso es precisamente la racionalidad de cómo comenzamos a trabajar en el diseño del marco tributario para incorporar a la economía digital. Aquí me gustaría tal vez poner algunos ejemplos de lo que nosotros en el diagnóstico que hicimos desde que estábamos en el equipo de transición pues desde agosto-septiembre del 2018, que lo que sucedía era que, como mencionaba el senador, como mencionaba Gabriel, la tecnología, o otra manera de parafrasear esta idea de que el futuro nos alcanzó, en el plano, digamos, del marco tributario, el rápido avance tecnológico había desfasado completamente a nuestro marco legal y tributario. Y aquí pondría unos ejemplos muy, muy claros, ¿no? En la ley del IVA está establecido que las importaciones causan el impuesto y se establece que el obligado a enterar y pagar el impuesto es la persona que hace la importación, ¿no? Esto viene de que en la ley del IVA pues está pensando en bienes tangibles que pasan por la aduana y cuando uno va y saca los pedidos, pues hace el pago del impuesto. ¿Y qué ha sucedido y qué vemos en las últimas décadas? Que ahora cada vez más se hacen importaciones de contenido digital pues que no pasan por ninguna aduana, llegan directamente a la televisión y ahí los hogares, los millones de hogares que tienen servicios contratados con plataformas que para fines fiscales están en el extranjero, pues son estos millones de hogares los que están, digamos, bajo la legislación actual vigente hasta el 31 de diciembre de este año, son estas personas las que tendrían que hacer cada mes, ir al SAT, llenar un formulario y decirle, mi servicio de películas es de 150 pesos, el 16% aquí está, señor autoridad fiscal. Si yo preguntaría, levanten la mano los que hacen eso cada mes, pues yo creo que serían muy pocos, y los que no, pues están en pleno incumplimiento fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Lo que se propone pues es una figura de facilidad administrativa que se llama, que consiste en la retención del impuesto, que ya existe, que ha existido y que se diseñó y nosotros la vemos como algo que facilita muchísimo el cumplimiento tributario. Es más fácil para los que están acá y para todos los hogares decirle, pues no te preocupes, en vez de ir cada mes, la plataforma va a ser el entero de ese 16%, ¿no? Es algo muy sencillo de decir, pero que nos llevó 12 meses de trabajo. Aquí todo el crédito para mis colegas del SAT, para los colegas de la Tesorería de la Federación, para todo el equipo, digamos, interdisciplinario. Todo el crédito para Sisi y su equipo que también estuvieron en algunas discusiones en el verano y sobre todo ya más intensamente a partir de septiembre.
y que creo que es algo que, por donde lo veamos, es algo que es por el bien del país, es por el bien de contar con finanzas públicas sanas, por combatir algo que me parece que es algo muy particular de este país, la frase esta de con factura o sin factura. Pero eso ya no solo es grave, lo más grave es que dos desconocidos en nuestro país se pongan de acuerdo para evadir impuestos y que todos lo veamos como algo normal, ¿no? Yo no he viajado mucho, pero en los países que he estado, creo que me parece difícil de concebir que dos extraños en la calle se pongan de acuerdo para evadir impuestos, que ya lo hacen, pero a escondiditas. Aquí ya esta frase de con factura o sin factura es una de las frases más utilizadas. Y eso tiene que ver también con muchos otros temas que tal vez abordaré más adelante, pero la estrategia va fundamentalmente en la parte de formalidad, de facilitar el cumplimiento en un país en el que es uno de los problemas más serios que tenemos. Muchas gracias, doctor. A mí me gustaría continuar con un tema que es polémico y está en los medios, ¿no? Diariamente nos encontramos a que estamos expuestos a desinformación de gran escala, ya sea información manipulada o información falsa, información engañosa. Y es importante, me parece, empezar esta clase de diálogos, de análisis, como se está llevando en otras partes del mundo, acerca de cómo podemos disminuir el impacto de este tipo de información, ¿no? Cómo podemos, pues juntos, aquí está el gobierno federal, el regulador sectorial, el poder legislativo, la industria, la academia, cómo podemos llegar a acciones para disminuir esta clase de desinformación en las plataformas digitales y pues disminuir el impacto que se tiene, no solamente pues en las opciones o en las decisiones del consumidor, sino también puede tener impacto en nuestros procesos democráticos. Para esto le preguntaría al doctor Agustín Ramírez, ¿existe alguna referencia internacional, algún modelo, mejores prácticas que se estén llevando a cabo para evitar este tipo de prácticas de desinformación? Gracias. Gracias, buenos días a todos y muchas gracias al Senado por la invitación y por compartir esta mesa con expertos y servidores públicos que están aquí presentes. Quisiera antes de contestar esta pregunta, porque si tuviéramos una respuesta o si diera una respuesta así inmediata, yo retomaría una frase del comisionado Contreras, alfabetización digital, ¿no? que es un tema que desde la reforma se vino señalando, pero quisiera regresarme un poquito a los antecedentes que se han abordado por los anteriores panelistas. Coincido prácticamente en todo lo que se ha dicho. Me parece que, pues en efecto, el tema de la globalización y de la digitalización es una realidad, no solamente de nuestro país. La globalización justamente significa esto, un escenario en donde las fronteras, si bien están presentes, pues la digitalización ha permitido que nos entendamos y nos comprendamos en un mundo que pues ya nos parece muy cercano a todos. Pero quizá la pregunta relevante es de si este destino nos alcanzó, en qué situación nos alcanza, ¿no? Porque otra vez retomo algunas palabras del comisionado Contreras, la desigualdad social es tremenda en este país, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el avance de la conectividad, los niveles de conectividad en México desde la reforma constitucional, la llamada reforma estructural, están avanzando y avanzaron de manera muy importante, pues lo cierto es que la brecha de desigualdad permanece, si no es que se va aumentando en función del número de mexicanos que están en una situación de pobreza. Los datos que nos da el Coneval, pues es que si bien la pobreza en términos porcentuales disminuyó, en términos absolutos aumentó. ¿Por qué? Pues justamente porque hay más mexicanos que han venido a este mundo y que ahora están en una situación. Y si a eso le agregamos los estudios en relación con la posibilidad de movilidad social, pues esto implica que los que nacen pobres en un gran porcentaje se van a quedar pobres el resto de su vida. Entonces la pregunta relevante aquí es, ¿y la conectividad en qué medida va a ayudar justamente
a ajustar esta brecha de desigualdad, porque pues si bien es muy importante que la mayoría de una población urbana tiene acceso a los servicios y a las plataformas, a los servicios que ahora nos da el Internet, bueno, pues hay una cantidad muy importante, incluso en esa propia sociedad urbana, que utiliza de manera muy inadecuada las plataformas digitales. Y esto me lleva un poquito a la pregunta que me hacías, bueno, ¿qué está sucediendo en el tema de la desinformación? Bueno, si nos vamos a los acontecimientos recientes, por ahí escuchaba una frase de otra académica que pues estaba siendo cuestionada sobre hechos muy recientes. Se decía, bueno, es que en el inframundo de los troles, pues que está permitido justamente por todo este esquema de manejo de plataformas digitales, todo se vale. Y yo creo que eso es una cuestión fundamentalmente de comportamiento ético, pero va aparejado no con una cuestión estrictamente de nuestro andamiaje jurídico, porque si bien es cierto que la ley permite o establece estas particularidades o características en materia de infraestructura, de competencia, de acceso, de ejercicio de derechos fundamentales, pues nos hemos olvidado de cómo es que las personas utilizamos las redes sociales, cómo es que utilizamos el conjunto de las plataformas y para qué sirve entonces la conectividad. Entonces, ciertamente el escenario no es el más halagüeño. Creo que pues no hay un referente, desafortunadamente, en el contexto internacional que nos diga por dónde avanzar, porque finalmente no se trata de una cuestión regulatoria, se trata de una cuestión de comportamiento de la persona humana, y eso es muy difícil de vincular, porque pues el Estado tampoco está, y la legislación no es su finalidad, de imponer conductas morales. A fin de cuentas, el comportamiento de la persona está centrada en una integridad que tiene que decidirse en términos de sus propios valores, y esos valores son los que quizá podamos como comunidad no solamente encargarle a la autoridad, sino en conjunto la industria, la academia y las propias autoridades fomentar este proceso, digamos, de alfabetización digital y saber para qué las debemos utilizar, ¿no? Retomo esta pregunta que yo mismo hago de no si nos ha alcanzado el destino, sino cómo nos ha alcanzado y en qué situación nos encuentra. Porque pues sí, la parte impositiva a la que se refería hace un momento el anterior panelista, pues es muy importante en términos de pues ingresos para el erario público, pero pues tampoco es novedad. Desde hace algunos años la OCDE ha estado impulsando mecanismos para que los países miembros busquen estas alternativas y que se identifique la presencia económica significativa de estas plataformas en los distintos países, lo que significa entonces gravar el consumo pero no gravar la renta, porque gravar la renta pues es algo bastante complicado. No tenemos hasta hace poco referentes en ese sentido, más que la intención expresada el año pasado, por ejemplo, de Francia, decir vamos a imponerle un gravamen global a los ingresos de las grandes plataformas, y eso es muy interesante porque pues nos asume en una posición en la que creo que México también tendría que avanzar en una forma de evaluar nuestro contexto, no siempre siguiendo lo que nos imponen los grandes consorcios internacionales, porque pues resulta, como se ha dicho, que pues estas grandes plataformas o los consorcios digitales nos llevan a algunos países a una situación de una especie de vasallaje digital. ¿Cómo va México? Pues atrás, siguiendo todas las tendencias mundiales, porque en realidad hay tres grandes modelos: el asiático, el europeo y el norteamericano. Y el resto de los países, ¿qué hacemos? Seguir dependiendo del contexto histórico y dependiendo de la situación por la que atravesamos. Entonces creo que es muy importante que como país, como Estado mexicano, pues también nos hagamos la pregunta no solamente de si la conectividad es muy importante, que lo es,
que es fundamental, como decía el comisionado presidente, para fomentar y ejercer derechos fundamentales, derechos humanos, pero que también debe ser la conectividad un factor muy importante para el desarrollo humano. Incluso la propia Agenda 2030 de las Naciones Unidas ya vincula todos estos mecanismos de digitalización y de posibilidades de acceso a las plataformas para disminuir pobreza, para disminuir desigualdades, para contribuir a mejoras del medio ambiente, de tal suerte que la productividad de un país ya no se mide única y exclusivamente por cuestiones de riqueza monetaria, sino que se mide también por indicadores de desarrollo humano, y ese desarrollo humano está vinculado con cuestiones de acceso a Internet y de cómo se usa este Internet. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que es un gran reto, no hay referentes internacionales que nos digan cómo hacerlo, pero creo que pues somos muy creativos o debemos ser muy imaginativos desde las distintas esferas que nos corresponden para impulsar una conducta y un cambio que esté sustentado más en la ética que en el derecho. Muchas gracias. Y llegamos otra vez a este tema de habilidades digitales y alfabetización digital. Sí, tú como representante de la industria de las plataformas digitales, ¿cuál crees que es la contribución actual al desarrollo económico mexicano de estas plataformas? Y también si nos pudieras dar tus comentarios iniciales acerca de los temas que hemos visto, por ejemplo, competencia económica, tributación y el tema de desinformación. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Soy la última en hablar. Aquí creo que hay muchos temas que recoger. Gracias al Senado, al senador Monreal, al senador Moreno por la oportunidad de participar y estar en este panel con los expertos en la materia. Y sí, bueno, creo que hay muchísimos puntos interesantes, como decía el comisionado presidente. Hay muchos temas de convergencia y eso a mí me da muchísimo gusto escucharlo, ¿no? En cada uno de las conversaciones de los panelistas aquí estamos completamente de acuerdo, empezando por el componente de que Internet es este mecanismo de democratización para incluir a los sectores que estaban tradicionalmente excluidos, a aquella economía digital que no tenían acceso, a aquella economía que no tenían acceso a través de la economía digital, a la educación digital, a la salud digital. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que partamos todos desde el entendido de la importancia de Internet y el rol que juegan las plataformas digitales en este crecimiento económico y social, como también lo destacaba el último panelista. Entonces, partiendo de esa base, en donde además, bueno, solamente por dar cifras, el INEGI ha identificado que la contribución del comercio electrónico al Producto Interno Bruto del país en el 2017 fue del 4.6% y en el 2013 había sido del 3%. El crecimiento es un crecimiento exponencial y coincido con los ponentes en que tenemos que mirar a la economía digital como el nuevo eje de desarrollo económico del país y por eso tenemos que entrar en reformas o en marcos, decidir como país, tanto a nivel económico como a nivel social, hacia dónde queremos dirigirnos y qué rol tiene la sociedad, el gobierno, los legisladores y la industria privada en ese camino. Entonces, un poco continuando con estas cifras y con las visiones que compartían los panelistas, voy a tratar de irme un poco a poco, como fuimos mencionando los temas. Coincido con el senador y con el doctor Arias en que todos debemos contribuir a esta economía con el pago de impuestos y las plataformas digitales no están exentas de ello y no deben estar exentas. Y la posición de las empresas miembro de ALAI, voy a hacer un paréntesis porque no lo dije, ALAI es la Asociación Latinoamericana de Internet, que agrupa a empresas digitales que operan en la región, en América Latina y el Caribe, tales como Facebook, Google, Amazon, Mercado Libre, Despegar.com, Twitter, Airbnb, entre otras. La mayoría son empresas digitales muy grandes. Hay algunas empresas de otros países que forman parte de ALAI.
Mercado Libre es el presidente de Alay. Desafortunadamente, Mercado Libre es el único unicornio digital latinoamericano y lo que necesitamos es que existan más unicornios latinoamericanos y precisamente para eso tenemos que fomentar un ambiente regulatorio, un ambiente de negocios que propicie a través de la innovación ese camino para que exista ahora el unicornio latinoamericano mexicano. Porque es increíble que siendo México la segunda economía de América Latina no tengamos un unicornio latinoamericano. Bueno, entonces cierro el paréntesis y continúo. Las empresas miembro de Alay están completamente de acuerdo en el pago de impuestos y así lo hemos sido muy vocales a eso. Somos empresas que no tenemos que estar exentas. Somos empresas de innovación y estamos acostumbradas al cambio y sabemos que en materia tributaria no es la excepción tampoco. También reconocemos, como lo expresaron el doctor Arias, que los sistemas tributarios o los marcos tributarios datan de los años 70, cuando la economía digital ni siquiera existía. Google se formó en el 80, Amazon también, más o menos. Entonces, obviamente no hay un marco regulatorio tributario al que las empresas miembros de Alay podrían ajustarse. Y por ahí, eso me gustaría como dejarlo muy claro, siempre ha tenido esta narrativa que estas grandes empresas, grandes corporaciones no quieren pagar impuestos o son evasoras de impuestos, y eso no es cierto. Eso no es cierto, estamos en toda la disposición de colaborar, de adaptarnos a la nueva era digital. Y precisamente por eso, desde principios tan pronto como inició esta administración, nosotros nos acercamos voluntariamente a Hacienda, y lo destacó muy bien el doctor Arias, en un trabajo conjunto para ir identificando cuál era ese mecanismo en donde las empresas y el sector privado, la industria de las plataformas digitales, debería contribuir al desarrollo económico a través del impuesto digital. Lo destacó muy bien el doctor Ramírez. Hay que diferenciar. Una cosa es el pago de la tributación a las empresas digitales sobre su ganancia. Esa es una discusión que está en el marco de la OCDE y precisamente los países han acordado que tendrán que esperar 2 meses, 2020, a que se llegue a una solución para identificar cómo se tributan a las plataformas digitales, precisamente porque hay diferencias encontradas acerca de dónde se produce ese valor agregado que puedes tener un diseñador en Argentina, un programador en México, un consumidor en Chile. Entonces, ¿dónde realmente y qué porcentaje de ese valor agregado se asigna a cada país? Eso es lo complicado. Entonces, bueno, esas son conversaciones que se llegarán en el próximo año. La Secretaría de Hacienda, coincido con usted, senador, tenemos profesionales en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda muy capaces, que han reconocido esta problemática y decidieron esperarse al 2020 a los acuerdos internacionales en este sentido. Sin embargo, también lo dijeron, México necesitaba esta reforma tributaria para incorporar a la economía digital y el marco que se desarrolló fue gravar el producto digital. Aquí es donde nosotros empezamos a trabajar con la Secretaría de Hacienda, precisamente porque no es un tema tan sencillo. Nosotros tenemos que, en esta transformación digital, tenemos que cambiar también un poco el chip y no podemos hacer una analogía de la vida física a la vida digital. El doctor lo decía, la forma en la que interactuamos, usted me puede caer bien o mal, y yo soy cordial, usted también, pero a lo mejor en redes sociales donde mi identidad la puedo esconder, puedo ser un poco más agresiva o no. Y esos son son componentes que hay que decidir como sociedad, usted lo destacó, que queremos. Entonces, trasladar de un modelo similar, un modelo físico a un modelo digital en un tema de impuestos, ya hablar de impuestos y tecnologías digitales es complejo, ¿no? Entonces, si no lo sabemos implementar, podemos llegar
a tener resultados que vayan en detrimento de la economía digital, y eso es muy importante tener en cuenta. Por eso se tienen que desarrollar marcos y modelos que vayan en conjunto y tomando en cuenta los especialistas en materia tributaria y los especialistas en el sector de las tecnologías y las plataformas digitales. En este sentido, me gustaría nada más destacar que en este proceso de trabajo y de coordinación con la Secretaría de Hacienda, bueno, desafortunadamente, la Secretaría de Hacienda tuvo que presentar un paquete económico que lo empezó a preparar por ahí de junio, y en enero, donde iniciamos conversaciones, por ahí de junio, donde lo tenía que presentar o empezar a presentar, detuvimos conversaciones y ese trabajo de colaboración se detuvo. Entonces, viene un modelo que se presenta en el marco, en la propuesta fiscal, donde se propone imponer un impuesto al valor agregado al producto digital. Las plataformas digitales están en toda la disposición de colaborar, siempre y cuando, como bien lo había dicho el doctor, estemos adheridos a los marcos internacionales que ya había, que se proponen. Dado que la economía digital es una economía sin barreras geográficas, habrá que tener en cuenta que lo que hagamos en México también afecta en otros países, porque yo, empresario que vendo tazas ahora, pues voy a estar exportando tazas a China, Chile, Argentina, y tenemos que tener un cierto marco de homologación. En este sentido, entonces la OCDE desde el 2017 sacó principios principios y recomendaciones para que los países implementaran este marco tributario y no fueran en detrimento de la economía digital, sobre todo lo nacional. Nosotros, en el trabajo conjunto, bueno, estuvimos colaborando con la Secretaría de Hacienda, por ahí destacamos que no todos los principios de colaboración internacional, de recomendaciones internacionales se cumplieron. Puede haber ahí temas de doble de tributación al tratar de identificar dónde se produjo el consumo de un producto digital. Un ejemplo es, yo con mi tarjeta, yo doy de alta mi aplicación de transporte, Didi, Uber, la que sea, doy de alta mi tarjeta de crédito y me voy a Colombia por un viaje de lo que sea y uso un viaje Didi. Entonces la OCDE dice que para no dañar al consumidor, al usuario, deberán mínimo de los datos que la plataforma tiene, deberán mínimo coincidir dos o tres datos para que no se haga un doble impuesto, es decir, que el viaje no se cobre en Colombia y que no se cobre en México. Una de las cosas que creemos que podemos seguir trabajando con la Secretaría de Economía es ese tipo de detalles. La Secretaría de Economía en este momento dice que con que se cumpla un solo requisito, el impuesto ya se debe cobrar en el país. Y ahí, ese es un ejemplo, porque ahí si no se hacen, si no le ponemos particular atención a esta complejidad de la economía digital, podemos resultar en una afectación directa al usuario. Entonces, eso es importante. Además, la OCDE también dice que los países deberían de trabajar con el gobierno con un plazo de 12 meses mínimo para la implementación. Nosotros tenemos 3 meses nada más, entonces pues va a ser un reto muy complicado con lo que tengamos que atender. En materia de competencia, y lo que decía el comisionado presidente, completamente coincido. Es un marco que debemos de considerar qué es conectividad y cuál es esa brecha digital y las habilidades digitales que tenemos que desarrollar y cuáles son esos marcos regulatorios. Coincido, habrá que analizarlo, reestudiarlo, y en otra presentación donde usted estaba, comisionado, a mí me dio mucho interés escuchar que debemos también identificar que una cosa es la conectividad y otra cosa es el rol de las plataformas, la contribución al desarrollo de cómo vamos a usar esta tecnología. Entonces, en el componente de conectividad a las telcos, pues, obviamente está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el ente regulador,
Pero hay que entender que no son los mismos modelos de negocios. Las plataformas digitales no es un mismo modelo de negocio a las compañías de telecomunicaciones, dado que la capa de infraestructura está regulada por el IFT, el regulador, y en la capa de la economía de las plataformas digitales entran otros reguladores, no solamente el IFT, la COFESE, la Profeco, por protección al consumidor, el INAE, que es el regulador en materia de datos personales, en fin, entran una serie de reguladores que tendrán que considerarse. Entonces, ahí es donde como país, en apoyo con los legisladores, tenemos que ir identificando cuáles son estas medidas que tenemos que implementar para no ir en detrimento de la economía digital y obtener al siguiente unicornio digital. Y cierro un poco entonces con el componente de desinformación, lo que decía el doctor Ramírez, retomando qué habilidades digitales o qué educación digital tenemos que desarrollar para poder hacer un mejor uso de la tecnología. La tecnología no es buena ni mala, es más bien el uso que uno le dé. Y también me gustaría destacar que siempre, como lo dijo el comisionado presidente, siempre que hay un cambio tecnológico, llámese la rueda, la luz, la imprenta, cualquier punto de inflexión en materia de tecnología, siempre hay un proceso de desconocimiento. Entonces la gente lo desconoce, no está familiarizada y hay un proceso de adversión para adoptarlo. Y después pasamos por un proceso de adaptación y adoptamos el uso de cualquier proceso que revoluciona la vida social y económica, y ese proceso de transformación es donde tenemos que trabajar muy de la mano ahora, sin tenerle miedo. Nosotros no creemos que la economía digital o el sector digital va a desplazar a las personas en los trabajos, solamente se van a transformar. Lo que sí coincidimos en que tenemos que poner ese marco regulatorio y políticas públicas que ayuden en esa transición para que los empleos, el futuro del trabajo se transforme, y cómo vamos a ir haciendo esa economía digital. Y cerrando entonces con el tema del buen o mal uso de la tecnología en materia de desinformación, pues las redes sociales no son las redes sociales per se, somos todos, porque todos usamos las plataformas y todos decidimos qué ponemos en ellas y todos decidimos qué se dice y qué se hace. Entonces, también coincido en que esta es una decisión de como sociedad mexicana hacia dónde queremos ir. Tenemos que decidir hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llevar esa conversación. Siempre salvaguardando los derechos de los usuarios en cualquier materia regulatoria que se ponga. Y un ejemplo muy claro es en la de la materia de impuestos. En el proceso hacia la Cámara de Diputados, cuando la Secretaría de Hacienda presentó esta propuesta, había una sanción desproporcionada para desconectar a las plataformas de Internet, a aquellas plataformas que no cumplían en tiempo y forma, iban a ser desconectadas de Internet. Aquí después me gustaría escuchar la opinión del comisionado, pero bueno, eso es algo que de principio, y cuidando la naturaleza libre y abierta del Internet, era una sanción desproporcionada que salía de la conversación de impuestos, porque el Internet es de todos y más que afectar o tener una sanción hacia la plataforma, era un atentado a la libertad de expresión, porque todos usamos Internet para desarrollar nuevos sectores, para tener acceso a cualquier sector, y esto era más bien una limitación de los usuarios que directa o indirectamente se verían afectados. Entonces, en materia de desinformación, tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Las plataformas per se ya como un mecanismo de autorregulación, han implementado muchas iniciativas propias. Remoción de cuentas falsas, bots, no sé, infinidad, se crean comités, menciónenlas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es hacia dónde queremos ir, y aquí hay un componente muy importante regulatorio que nos puede ayudar en esta guía,
y es un componente que se quedó plasmado en el capítulo de comercio digital del TEMEC, que se llama la responsabilidad de intermediarios. Y este es un componente muy interesante porque tendremos que analizar, me apuró, tenemos que analizar aquí cuál es realmente el alcance de esa responsabilidad que las plataformas tienen en el bajar o en la gestión del contenido, porque tú no puedes hacer responsable a la plataforma, tampoco lo puede hacer ser el gobierno o algún ente. Internet es un mecanismo de gobernanza multisectorial y creo que en ese sentido debemos seguir trabajando de manera coordinada con todos los entes aquí presentes. Perdón si me extendí, pero traté de cubrir como todos los temas. Sí, gracias. Y sí, ya nos queda muy poco tiempo. Les pediría a los integrantes del panel, sé que el doctor Arias quiere también retomar algunos puntos, pero les pediría a los integrantes del panel unas breves conclusiones, porque se espera tener 10 minutos para que también de participación del público, de algún comentario o pregunta. Entonces, senador, si quisiera usted comenzar. Sí, claro. Mi primera intervención fue muy provocativa porque traté de abarcar varios temas, precisamente porque voy a cerrar con una conclusión. Cuando empezó todo este mundo de la digitalización y demás, se pensaba no en una cultura distinta, sino en otro mundo. Hoy vivimos en dos mundos. Nuestro mundo material, en el que nacimos, en el que nos tocamos, nos sentimos, amamos, coexistimos, y el mundo digital, que también es nuestro mundo digital, por el que corre cultura, economía, relaciones sociales, aspectos cotidianos de cualquiera, en otro mundo. Ese otro mundo desregulado, o poco regulado más bien, es lo que debemos, o es el reto que debemos nosotros como sociedad moderna empezar no a regular, sino a ponerle límites, que es distinto. Porque ya se han denotado aquí algunas aristas, desde el punto de vista de la información que corre, qué tan libre puede ser o debe ser, qué contenidos son prohibitivos o cuáles no, cómo corre el dinero y las transacciones comerciales, cuáles sí, cuáles no, cómo nos relacionamos personalmente a través de las autorregulación de las plataformas, comités de ética, etcétera, etcétera. Es otro mundo. Esta generación y la que viene tendrá que aprender a vivir en dos mundos distintos y a relacionarse en dos mundos totalmente distintos. Y yo pondría de muestra un botón. Hace 30 o 40 años empezaban las tarjetas de débito y de crédito. Y cuando alguien le decía es que ahí hay dinero, o sea, ¿cómo? Pues no hay monedas, no hay billetes, no hay dinero. Hoy vivimos con 100 pesos en la bolsa y 2.500 pesos en la tarjeta. Y en ambos hay dinero. Y ambos son mercancías de cambio, como dinero. Y eso nos llevó a vivir dos realidades. Yo alguna vez hice una crítica cuando era joven revolucionario, decía, es imposible que el Estado renuncie a su capacidad de imprimir dinero. Tiene que imprimir dinero. Es la facultad que tiene el Banco de México. Y el dinero digital pues no está negando su razón de ser, la impresión de dinero. Ya después me dieron una cátedra de ese asunto, pero nos llevaba a este asunto. Conclusión, vivimos dos realidades, hay que sobreponernos a esas dos realidades. A esta digital, alguien la ha llamado el ecosistema digital. Vivamos en nuestro ecosistema digital. Muchas gracias. Gracias, senador. Comisionado, por favor. Muchas gracias. Prometo ser muy breve y voy a partir de una reflexión que hizo Agustín. ¿Dónde nos agarra? ¿Dónde nos agarra esta nueva era digital?
Porque creo que hay que distinguir condiciones estructurales que tenemos como país, que tenemos como sociedad, de las que son propias del entorno digital. Y solo quisiera esbozar algo que tiene el propósito deliberado de abrir boca para discusiones que deben tenerse, y por eso celebro una vez más la celebración de este foro. ¿Qué es estructural en nuestro país? La desigualdad. Tenemos muchas personas que apenas pueden satisfacer sus necesidades más básicas. ¿Cómo podemos pedirles que sufraguen parte de su gasto para conectarse? Esto que hablamos como una realidad no lo es para todos. Nos urge hacer lo necesario para que sea una realidad para todos. Insisto, es una forma de ejercer derechos. Todo esto, desde lo tributario, desde la libertad, desde lo social, todo esto, la competencia, solo tiene un propósito: beneficiar a los usuarios, que es estructural. ¿Tenemos las condiciones para ver este unicornio al que decía Sisi en nuestro país? ¿Tenemos el Estado de Derecho que necesitamos? ¿Tenemos las reglas de asignación y de impartición de justicia que necesitamos? ¿Es fácil patentar y proteger derechos de autor en nuestro país como lo es en otras partes del mundo? ¿Tenemos las condiciones de certidumbre a la inversión? Los jugadores son globales, y toman decisiones globalmente. ¿Dónde ponen su dinero? Todo lo que acabo de mencionar juega, que es propio del sistema. Ya hablábamos de las brechas, y aquí hay 3, subrayo: cobertura. No olvidemos las condiciones que tiene nuestro país. El 5% de la población, solo el 5% de la población se encuentra en más de 36,000 localidades que no tienen conectividad. ¿Cuánto nos cuesta llevarla a una de ellas? Por fibra o por espectro, por lo que sea, multiplícalo por 36,000. ¿Quién lo va a hacer? Ayer leí una nota del periódico que Reino Unido estaba anunciando un proyecto para incrementar su conectividad a 95% y le estaba aportando 1 billón de libras. ¿Cómo le va a hacer nuestro país? Claramente no se puede solo, y decía sí, se requiere el esfuerzo de todos. La brecha de acceso, hay que poner el acento en la demanda, no va a ser suficiente que tengamos cobertura. Y la brecha de apropiación, subrayo, lo que no hagamos hoy va a ser una negligencia criminal de esta generación con la que viene, porque el mundo laboral del presente, hablando de tan solo algunos años, es ese de habilidades digitales. Hay que incrementar todo lo necesario ahí. Obviamente necesitamos pensar y repensar qué vamos a hacer con nuestra educación, qué herramientas les vamos a dar a nuestros niños y niñas, subrayo, y niñas, para enfrentar esta realidad en el futuro. Quisiera cerrar solamente con 2 cosas. Todos estos temas y muchos otros están concentrados en un documento que publicó el Instituto, que sacó una consulta pública. En ift.org.mx está a su disposición. Se tocan todos estos temas con un documento que pretende ser la base de la perspectiva de la agenda del futuro. Por último, una reflexión que compartía yo en un panel que estuve en la mañana. Un jefe me decía hace muchos años: la realidad está cambiando, con o sin nosotros. Y si cambia sin nosotros, pobres de nosotros. Muchas gracias. Cierro nada más agradeciendo a Nive, un privilegio, no sé si ustedes lo sepan, Nive fue una colaboradora muy destacada del Instituto de Telecomunicaciones y me da mucho gusto verla aquí. Muchas gracias. Doctor Arias, adelante. Gracias. Bueno, igual trataré de ser breve. Me gustaría enfatizar un par de cosas que creo que son importantes en cualquier reforma fiscal, en cualquier iniciativa de modificaciones tributarias, y esos son los ejes con los que se diseña, ¿no? Y creo que esos ejes se mantuvieron en este ejercicio democrático que vivimos a partir del 8 de septiembre, cuando la Secretaría envió al Congreso la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, los cambios a la ley federal de derechos y los cambios a la ley federal de hidrocarburos. Y esos ejes son, en primer lugar, la progresividad, o sea, es decir, que los contribuyentes paguen de acuerdo a sus ingresos, es decir, los contribuyentes que pagan más contribuyan con un mayor pago de impuestos. El segundo eje es la neutralidad, en el sentido de que todos sabemos que los impuestos por naturaleza generan distorsiones y se busca en cualquier reforma que esas distorsiones sean las menores, que se minimicen las distorsiones en precios relativos y que puedan eventualmente reflejarse en una asignación, digamos, ineficiente de recursos. Es el conocido ganas en progresividad, pero pierdes en eficiencia. Esos son dos
son dos ejes que se han tratado de mantener, no solo en las medidas de tributarias para la economía digital, sino en las otras medidas que se enviaron. Y finalmente, también, como mencionaba al principio, creo que fue un ejercicio que inició el 8 de septiembre, se dieron foros de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, donde se recibieron distintas posiciones, opiniones, sugerencias. La Cámara de Diputados hizo, como todas iniciativas, son perfectibles y se pueden mejorar. La Cámara de Diputados hizo lo suyo, envió aquí mismo a donde estamos ahora al Senado las adecuaciones, que el Senado luego tuvo a bien de nuevo revisar y mejorar de nuevo con sugerencias y modificaciones. Se regresó a la Cámara de Diputados y de hecho finalmente ayer ya se liberó, digamos, todas estas, la ley de ingresos de la Federación para 2020 y para ya su publicación en el Diario Oficial. Entonces, en la Secretaría de Hacienda, digamos que celebramos todas estas semanas de muchísimo trabajo, creemos que valió la pena. Creemos que esto, como decía al principio, es aunque suene a cliché, por el bien de México, y creo que hacia adelante vamos a seguir trabajando en el siguiente gran reto, que es un poco lo que nada más quisiera aclarar. Nosotros no propusimos ninguna adecuación que tiene más allá de los impuestos internos y los impuestos existentes. Creo que ahí sí habría que aclarar que no se propuso en ningún momento gravar los ingresos de las plataformas, es simplemente impuestos internos. Si un colombiano viene a México y se sube a un Uber, pues esos impuestos es un IVA y un impuesto sobre la renta del socio conductor y se generan aquí, se pagan aquí y no importa si es en efectivo con una tarjeta de crédito de China o de cualquier otra parte. Entonces, en ese sentido sí hemos sido muy cuidadosos de esperarnos hasta que la OSD y el G20 definan qué se va a hacer con los ingresos de las plataformas, ¿no? Eso también es bien importante, no se propusieron impuestos nuevos, solo se propusieron medidas que facilitan el cumplimiento de los ingresos, de los impuestos existentes. Y de nuevo, muchísimas gracias y un gusto. Gracias. Doctor Agustín Ramírez, por favor. Gracias. Bueno, el tiempo apremia, hay que ser muy breves. Voy a hacer dos muy sencillas conclusiones. La primera se refiere a privilegiar, me parece a mí, libertad de expresión por sobre cualquier otra posibilidad de censura. Siempre será mejor que pues gobierno y gobernados tengamos ese escenario, aún con los retos incluso de los discursos de odio, pero siempre la libertad de expresión es un derecho que debemos todos fomentar y fortalecer. Y las plataformas digitales pues es un medio muy importante para poderlo realizar. Y el segundo, que no lo referí, pero creo que no debe quedar fuera del tintero, es el tema de la I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Si nuestro país no hace inversiones en este sentido, pues entonces seguiremos en ese vasallaje digital del que hablaba en un principio. Nuestro país dedica solo el 0.4% del PIB a ciencia y tecnología, que es un porcentaje muy bajo y una cantidad muy importante de esto se va a pago de becas y a pago del Sistema Nacional de Investigadores, que los académicos agradecemos, pero que de cualquier manera creo que es muy importante que tengamos esta visión mucho más global de que la ciencia y la tecnología es fundamental para el desarrollo de un país. Si no tenemos inversión en desarrollo e innovación, pues entonces vamos a seguir atrás de cada uno de estos grandes consorcios internacionales y no tendremos posibilidades de tener nuestras propias plataformas o nuestros propios desarrollos, ¿no? Y en ese sentido también el emprendurismo creo que es fundamental. Un dato muy importante es que solo 4 de cada 10 MIPYMES tienen acceso a lo que se le llama esta vida digital, y eso es muy reducido. El emprendurismo es muy importante en un país como el nuestro, en donde la economía depende en gran medida justamente de todos estos emprendedores y de estas pequeñas industrias. No todos son los grandes consorcios internacionales o nacionales que generan riqueza, sí, pero que también los otros, y ahora con este tema de la inclusión financiera, pues son fundamentales para un desarrollo de nuestro país. Y muchas gracias nuevamente al Senado por la invitación. Gracias, doctor.
Sí, adelante. Cierro muy rápido. Definitivamente fomentar un entorno donde se propicie el emprendedurismo digital, es hacia ya donde nos vamos guiando. El 60% de las MIPYMES crean el 64% de los trabajos en este país. Debemos de irlos haciendo que se muevan hacia esa transformación digital completamente, con un marco regulatorio de innovación, de fomento a estas capacidades digitales, en coordinación, creemos que siempre es en coordinación con el sector, con los reguladores, con los legisladores, con el sector académico y con el gobierno, y estamos en la mejor disposición de colaborar. México no estamos como tan atrasados como creeríamos. Se firmó un capítulo de inclusión de comercio digital que nos da muchas bases para partir de ello y seguir avanzando a partir de eso. Entonces, pues felicidades y muchísimas gracias por la participación. Gracias, César. Bueno, pues nos damos cuenta que vamos a necesitar 2 o 3 foros más, senador, porque no acabamos con todos los temas. Vimos temas de competencia económica, de desinformación, tributación, desigualdad digital, habilidades digitales, emprendedurismo digital, innovación y desarrollo en temas digitales. Y bueno, son temas que es necesario analizar más detalladamente. Vamos a abrir un espacio de algunos minutos para algunas preguntas. Les pido también que sean breves por el tiempo y también por el respeto a los panelistas del próximo foro. No sé si alguien me podría ayudar con los… ¿sí? Ok, allá había… Si pueden decir de dónde vienen, por favor. Allá levantaron la mano, ¿no? ¿Alguien? Sí. Hola, el Centro de Estudios de Investigación. Estamos transmitiendo para ustedes el foro Parlamento Abierto, Telecomunicaciones e Internet desde las instalaciones del Senado de la República. Han hablado de temas importantes, fundamentales para el futuro de nuestro país en relación específicamente con lo que es un derecho consagrado en nuestra Constitución política y que tiene que ver con el acceso al Internet en cualquier región de nuestro país. Es el reto que tiene México, el Internet para todos, un programa que se mencionó durante la inauguración de este Parlamento Abierto. Se establece aquí como parte fundamental del trabajo que se tendrá que realizar en el Poder Legislativo en relación con este tema, crear un marco jurídico que permita en términos generales específicamente el que todos los mexicanos tengan acceso a esta herramienta. Se ha hablado aquí de que a través de estos nuevos mecanismos es posible generar recursos, pero también se tiene que ver como una herramienta fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país. Este foro continuará en el Senado de la República. Por supuesto, los queremos invitar para que estén